En cada momento el desarrollo de todo hombre procede por lo que podría llamarse una tríada estática. Esta tríada se llama estática porque en ella el cuerpo, el alma y la esencia siempre están en el mismo sitio y actúan como la fuerza neutralizante, mientras que las demás fuerzas cambian solo muy lentamente. De modo que la tríada completa está todo el tiempo más o menos en el mismo sitio. El primer triángulo representa el estado del hombre en la vida ordinaria, el segundo, cuando empieza a desarrollarse. Hay largos periodos de tiempo entre los estados del primer y segundo triángulo, y todavía más entre ellos y el tercero. De hecho, hay muchos estados intermedios, pero los tres mostrados son suficientes para ejemplificar el modo de desarrollo en relación con la personalidad falsa. Es necesario recordar que ninguno de estos estados es permanente. Cualquiera de ellos puede durar, digamos, una media hora, y luego otro diferente puede venir, para ser de nuevo seguido por otro estado. El diagrama solo pretende mostrar cómo va el desarrollo. Sería asimismo posible continuarlo más allá del yo permanente, porque el yo permanente tiene también muchas formas. La tríada está constituida por el cuerpo, el alma y la esencia en el vértice superior. En el segundo vértice está el yo, esto es, los muchos yoes, que son la persona, dicho de otro modo, todos los sentimientos y sensaciones que no forman parte de la personalidad falsa. El tercer vértice del triángulo es ocupado por la personalidad falsa, es decir, por la idea imaginaria de uno mismo. En el hombre corriente, la personalidad falsa se llama a sí misma yo, pero si el hombre se muestra capaz de desarrollo, después de un tiempo, un centro magnético empieza a crecer en él. Él puede llamarlo intereses especiales, ideales, ideas o algo por el estilo. Pero en cuanto empieza a sentir la presencia de ese centro magnético en él, halla una parte separada de sí mismo, y desde esa parte empieza su desarrollo, el cual solo puede tener lugar a expensas de la personalidad falsa, porque la personalidad falsa no puede aparecer al mismo tiempo como centro magnético. Puede ser que si el centro magnético se ha formado, la persona pueda encontrar una escuela, y tan pronto como empiece a trabajar, debe hacerlo contra la falsa personalidad. Esto no significa que la falsa personalidad desaparezca, sino que no va a estar ya siempre presente. Al principio está casi siempre presente, pero cuando el centro magnético empieza a crecer, desaparece, a veces durante media hora, incluso durante un día. Luego a lo mejor vuelve y se aposenta por una semana. Así que todo nuestro trabajo debe ir dirigido contra la personalidad falsa. Cuando la falsa personalidad desaparece durante algún tiempo, el yo se hace más fuerte, solo que no es realmente un yo sino muchos. Contra más largos sean los períodos de desaparición de la falsa personalidad, más fuerte se hace el yo compuesto por muchos yoes. El centro magnético puede transformarse en mayordomo delegado, y cuando el mayordomo delegado adquiere control sobre la falsa personalidad, transfiere realmente todas las cosas innecesarias al lado de la personalidad falsa, y solo las cosas necesarias permanecen en el lado del yo. Después, en un estado posterior, puede ser que el yo permanente ocupe el vértice del yo con todo lo que a él pertenece. Entonces habrá muchos yoes en el vértice de la personalidad falsa, pero sobre ello no podemos decir mucho ahora. Habrá un yo permanente con todo lo que a él le pertenece, pero no sabemos qué es ello. El yo permanente tiene funciones muy diferentes, un punto de vista muy diferente de todo aquello a lo que estamos acostumbrados. La tríada estática nos muestra que en relación con las diferentes manifestaciones de la personalidad falsa, está teniendo lugar un trabajo personal o una degeneración, pero que el cuerpo, el alma y la esencia permanecen los mismos todo el tiempo. Después de algún tiempo ellos también resultarán afectados, pero no participarán en los estadios iniciales. El cuerpo seguirá siendo el mismo cuerpo,
La esencia cambiará después, pero no entra en juego el principio del trabajo. Según este sistema, la esencia solo entra en tanto que está mezclada con la personalidad. No la consideramos separadamente porque, como ya se ha explicado, no tenemos medio de trabajar en la esencia aparte de la personalidad. Pregunta: ¿qué es lo que hace que el yo real empiece a desarrollarse y la personalidad falsa a receder? En primer lugar, es una cuestión de tiempo. Digamos que la personalidad falsa está ahí, en la vida ordinaria, durante 23 de cada 24 horas. Luego, cuando el trabajo comienza, lo estará solo durante 22 horas y el centro magnético estará presente durante 1 hora más de lo habitual. Después, con el tiempo, toda la personalidad falsa disminuirá y será menos importante. Esto queda demostrado en el segundo estadio del diagrama, en el que la personalidad falsa se ha convertido en pasiva y los muchos yoes que rodean el centro magnético se han convertido en activos. No se puede disminuir la personalidad falsa en el sentido del tamaño, pero sí en el sentido del tiempo. Hasta ahora tenía la impresión de que la personalidad falsa consistía en la colección de todos los muchos yoes. Este diagrama ha hecho que las cosas me resulten más oscuras. Entre todos estos muchos yoes hay bastantes que son pasivos y que pueden ser el principio de otra personalidad. La personalidad falsa no puede desarrollarse, toda ella es errónea. Es por esto por lo que se dice que todo el trabajo tiene que ser contra la personalidad falsa. Si se fracasa es porque no se ha prestado suficiente atención a la personalidad falsa, no se ha estudiado, no se ha trabajado con ella. Dicha personalidad está hecha de muchos yoes y todos son imaginarios. No entiendo qué es lo que quiere decir con yoes pasivos. Me refiero a yoes que están controlados por algún otro yo activo. Por ejemplo, las buenas intenciones están controladas por la pereza. La pereza es activa, las buenas intenciones pasivas. Aquel yo o combinación de yoes en control es activo. Los yoes que son conducidos o llevados son pasivos. Es así de simple. El diagrama representa un estado, luego un estado ligeramente diferente y de nuevo otro estado diferente. Con ayuda de este diagrama se pueden así ver 3 estados diferentes del hombre, empezando por el más elemental. En este último la personalidad falsa es activa y el yo es pasivo. El cuerpo, el alma y la esencia siempre permanecen neutralizando. Cuando tras muchas vicisitudes aparece el yo permanente, entonces el yo pasa a ser activo. Los muchos yoes pasan a ser pasivos y la personalidad falsa desaparece. Entre estos dos casos extremos pueden dibujarse muchos diagramas y lo que es todavía más, hay varias posibilidades. Se le preguntó a Ouspensky si había un lugar en la tríada estática en el que un grupo de yoes desconectados del centro magnético fuera activo y la falsa personalidad pasiva. Él contestó que cuando decía que ciertos grupos de yoes o personalidades se convertían en activos, se refería a aquellos que estaban centrados alrededor del centro magnético. Primero el centro magnético mismo, luego todos esos yoes que se sitúan alrededor del centro magnético, están opuestos a la personalidad falsa. Después, en cierto momento, el centro magnético se convierte en activo y la personalidad falsa en pasiva. El centro magnético es una combinación de un cierto grupo de intereses. El centro magnético no le lleva a usted, porque llevar significa progreso y usted permanece en un sitio. Pero cuando las cosas vienen, entonces con la ayuda del centro magnético, usted es capaz de ver qué es qué o si está interesado o no en una cosa. Puede usted entonces tomar una decisión. Antes de entrar en el trabajo, el centro magnético ha alcanzado un punto que lo transforma en un cierto grupo de intereses. Cuando uno se encuentra con el trabajo de escuela, se interesa en él y entonces desaparece como centro magnético, porque el centro magnético en sí es débil. Este diagrama pretende describir los estadios iniciales del trabajo y así solo he incluido en él algunas de las combinaciones posibles.
Por ejemplo, en el primer triángulo tenemos una tríada compuesta por cuerpo, alma y esencia. Signo igual, personalidad falsa, signo más, y yoes, signo menos. Ahora bien, suponiendo que estos yoes estén ya divididos en ciertos grupos, entonces uno de esos grupos es el centro magnético. Luego hay otros grupos, puede que no adheridos, pero tampoco hostiles al centro magnético, los cuales pueden existir y evolucionar con el tiempo en algo mejor. Los grupos de yoes, que son siempre hostiles y siempre perjudiciales, constituyen la personalidad falsa misma. ¿El cambio de una a otra forma de tríada estática depende de un cambio de ser? Sí, todo pequeño cambio es un cambio de ser, aunque esta expresión se aplica generalmente a los cambios más serios e importantes. Cuando hablamos de cambios de ser nos referimos, por ejemplo, a un cambio de hombre número 1, 2 o 3 a un hombre número 4. Esto es un cambio que afecta al modo de ser, pero por supuesto, este gran salto consiste en muchos saltos pequeños. La tríada estática nos representa. Ella muestra el estado del propio ser, lo que se es en un momento determinado. Uno de los puntos cuerpo y esencia es siempre el mismo, pero la relación entre los otros dos cambia. Si el cuerpo y la esencia son normales, permanecen imparciales, sin tomar partido por uno u otro lado, pero si hay algo malo en ellos, entonces están del lado de la falsa personalidad. En un estado de duda, hay que recordar e intentar sacar a relucir otros yoes que aporten una cierta valoración. Este es el único modo de vencer las dudas. Para evolucionar hay que tener una cierta capacidad de valoración. La única aproximación práctica consiste en pensar en los diferentes lados de uno y hallar aquellos que pueden trabajar por contraste con los que no. Hay personas con valores reales, otras con valores falsos, y otras sin valores en absoluto. Pasa lo mismo con los diferentes yoes. Algunos valoran cosas reales, otros equivocadas, y otros no valoran nada. Mucha gente se pasa la vida estudiando sistemas y estructuras verbales, y nunca llegan a las cosas reales. Las 3/4 partes o los 9/10 de nuestro conocimiento ordinario no existen en realidad, solo existen en la imaginación. La toma de conciencia del estado de sueño es la única cosa importante. Es necesario encontrar modos de despertar, pero antes hay que percatarse de que se está dormido. Hay que comparar el sueño con la vigilia. Todas las ideas del trabajo empiezan con la idea de sueño y la posibilidad de despertar. Todas las demás ideas de la vida, pueden ser elaboradas o inteligentes, pero todas son ideas de gente dormida, producidas por otra gente dormida. El sueño es el resultado de muchos factores: división de personalidades, diferentes yoes, contradicciones, identificaciones, etc. Pero lo primero de todo, pura y sin ninguna teoría, es la toma de conciencia del estado de sueño.